carga la aplicación, pero ahí sí pues, no sé, ¿alguno de ustedes sabe cómo puedo grabar esta presentación? Profe, pero no sé si tu computador, yo la grabo, mi computador tiene una forma de grabarla, yo la grabo Bueno. y la subo, pues te mando el link por Drive y lo subes. Listo, bueno, gracias. Dale. Ok, en mi Hola. caso no tocó descargar ninguna aplicación, No, no le dan la opción de mira, abrir la aplicación. Profe, le puedes dar en los 3 puntitos y ahí dice iniciar grabación y lo puedes grabar. Pero es que a mí me sale distinto que a ustedes. Esperen, 3 puntitos. No, pero en los 3 puntitos me salen otras aplicaciones. No, esperen, ya sé que 3 puntitos. Listo, ahorita entonces lo empiezo a grabar. Listo, profe. Listo, gracias. ¿Alguno me estaba hablando ahorita? Yo, profe, no, que uno puede ingresar directamente sin necesidad de descargar la aplicación, pues a mí me dejó. Bueno, porque es que ahí están escribiendo que no se deja. Es que no sé, pero autorización. Hay que registrarse. Hay que colocar el nombre y darle a acceder. Bueno, y están pidiendo el link. ¿Cómo se los mando? ¿Será que es ese que dice un IPS? Entonces, cuando alguno tenga una duda, tenga una pregunta, abre el micrófono y me hacen la pregunta. O escriben en el grupo de WhatsApp, pero más fácil si me hacen la pregunta por ahí. Diciendo que debo permitir entrar y yo le dije así, bueno, hay que admitir a los que hemos llegado. Bueno, ¿y quién me cuenta cómo va la universidad con esta cuarentena? ¿Te han dicho? No, nadie sabe nada. Pero en teoría sí se puede avanzar con el tema o no. Sí, se puede avanzar, pero no pueden evaluar ni hacer talleres, nada. Pero siguen en paro virtual. Por eso yo les dije que el trabajo que les puse es para entregarlo cuando termine esto, para que no vaya a haber ningún problema. No, profe, paro no hay. Estamos avanzando en la materia, pero paro virtual no hay. Simplemente hay unas recomendaciones desde rectoría que no se puede evaluar, hasta que las condiciones estén. Listo. Sí, no se pueden hacer ni quizzes ni parciales, pero el resto yo he tenido en otras materias que nos han puesto talleres y actividades para ir como adelantando el porcentaje. Sí, porque si no, pues a este paso se van a quedar sin notas. No, y nos quedaríamos 2 semanas donde nos cogen los profesores a evaluar el 50% o el 100%, no, pues todos perdemos. Bueno, esperemos otro ratico que ahí están entrando. Bueno, voy a empezar ya. La idea es que por favor silencien los micrófonos cada uno. Si ya tienen que hacer una pregunta, pues quitan el silencio y me hacen la pregunta, pero para que no tengamos como mucho retorno. Este tema quiero que estén bien concentrados porque esto es de diseño, tiene fórmulas
Y pues siendo virtual no es tan fácil como si estuviéramos en el tablero haciéndolo. Ustedes están viendo mi pantalla, sí. Profe, ahí no. No, Profe, no, tampoco veo nada. se me cayó, esperen. Ahí sí, ¿cierto? La marihuana que fuma gente, no. Ustedes están viendo la que tiene 2 diapositivas, ¿cierto? Necesito es que vean la otra. Tan raro. Esperen un segundo. Ahora sí, ¿cierto? Están viendo una sola diapositiva. Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, acuérdense que la vez pasada vimos separación y estabilización con geosintéticos. Separación es evitar que se contaminen los materiales y ahí se pueden usar geotextiles tejidos o no tejidos. Para estabilización, acuérdense que es cuando tengo CBR menores a 3, que la idea es que con la estabilización yo vaya a llevar eso a un CBR de 4. Y en la estabilización podríamos usar geoceldas, geomallas y geotextiles. Hoy vamos a ver refuerzo con geomallas y geoceldas. ¿Y qué es refuerzo? Es cuando yo tengo una estructura. ¿Ustedes ven mi mouse? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué es refuerzo? Yo tengo una estructura de pavimento ya diseñada. Mi carpeta asfáltica, mi base, mi subbase y mi subrasante. ¿Y cuál es la idea? Que yo al incluir una geomalla o una geocelda, esos espesores de material granular sean más pequeñitos. Entonces, primero vamos a ver con geomallas cuál es la metodología. Cuando yo voy a hacer refuerzo con geomallas, vamos a usar la metodología Ashton. ¿Se acuerdan de la metodología Ashton en pavimentos? Que uno básicamente revisa para un tránsito que tiene qué espesores de materiales granulares va a necesitar, ¿sí? Entonces aquí vamos a partir de la metodología Ashton. ¿Qué se hizo con la metodología Ashton? Se hizo una variación para poder incluir el aporte que hacía la geomalla y ya les voy a mostrar. Bueno, la idea es que los espesores de material granular sean optimizados y sean más pequeñitos. ¿Cuándo se hace esto? Por ejemplo, en una zona donde no se consigue material granular, los acarreos son muy costosos, como siempre les he dicho. Entonces, a veces es mejor que el espesor granular sea más chiquito para necesitar menos metros cúbicos de material y colocar una geomalla o una geocelda. Nosotros hemos hablado que existen. Ay, esperen, que creo que alguien entró y toca autorizarse. Listo. Para el refuerzo de pavimentos tenemos 2 tipos de geomallas. Tenemos geomalla biaxial coextruida, que es esta, que por fabricación sale así como está, y tenemos las geomallas tejidas. Las geomallas tejidas, como su nombre lo indica, hay que tejer unas fibras para un lado y otras fibras para otro lado. ¿Qué pasa con estas geomallas? Bueno, a las geomallas se les hacen ensayos como a los geotextiles, con la propiedad que vamos a trabajar y vamos a diseñar. Ay, ¿quién tiene el micrófono por ahí abierto? Porfa, ciérrenlo. María Alejandra Moscoso. Ya, gracias. Bueno, entonces se le hacen los ensayos de resistencia a la tensión. ¿Cuál es el ensayo de la resistencia a la tensión? Se coge la malla en una mordaza abajo, una mordaza arriba y se estira y se mira cuánto es capaz de soportar. Las mallas que normalmente coextruidas que se consiguen en Colombia son de 20 y 30 kilonewtons. Profe,
Qué pena, hay compañeros que están tratando de que usted le dé ingreso al chat para poder entrar a la clase. Pues no tengo acá ninguno, ya tengo todos aceptados. En este momento tengo 24. Dice, es Alejandro y Juan Camilo Mejía. Pero aquí no me dan. No. Pero ya entraron, ya le Ellos dijeron están, join. Pero ya dijeron. ellos están escribiendo en el chat de geosintéticos. No, pero mira que no tengo a ninguno esperando. Ah, no, ya entraron. Yo creo que ya entró. Ok. Listo, bueno. Entonces, ¿con qué resistencias diseñamos? Resistencia última a la tensión, que como les digo, las geomallas que se consiguen normalmente en el país son de 20 y 30 kilonewtons. Y hay otra propiedad muy importante que es la resistencia en los nodos. Voy a decir que es la resistencia en los nodos. Resulta que cuando la geomalla, yo miro, la geomalla funciona por trabazón de agregados. ¿Cuál es la idea? Que las piedritas del material granular se trabe aquí entre estos elementos. Entonces, el tamaño de los elementos pues, de base y su fase se van a trabar acá. Las piedras nunca van a ser más grandes que el tamaño que tiene la celda. Entonces, ¿qué pasa? Ellas se traban y cuando se traban pues le ejercen una tensión a estas costillas. Y estas costillas le generan al nodo, que este es el nodo, pues la carga y la distribuyen. Entonces es igual de importante la resistencia acá en la costilla como la resistencia en el nodo. ¿Cuál es la resistencia en el nodo de las geomallas coextruidas? Es cerca del 95% de la resistencia que tiene acá. ¿Qué pasa con las geomallas tejidas? Que la resistencia en el nodo es muy bajita, es del 10 al 30% de la resistencia a la tensión. Entonces, cuando yo voy a hacer un diseño y voy a trabajar con esta, y esta malla tiene una resistencia a la tensión de 20 kilonewton metro, ¿qué resistencia tiene en el nodo? Pues va a tener el 95% de 20, o sea que va a tener 19 kilonewton metro y con eso es que nosotros vamos a diseñar. Pero ¿qué pasa si cojo una misma geomalla de 20 kilonewtons tejida? Que la resistencia en el nodo máximo es del 30%. Entonces voy a tener 6 kilonewton metro contra 19. Entonces miren que no estamos diseñando como en igualdad de condiciones. ¿Qué necesito para obtener una geomalla tejida con 19 kilonewton metro? Pues una resistencia muy alta al que el 30% sea 19. Bueno, ¿cómo funciona la geomalla? La geomalla, lo que les dije ahorita es que funciona por trabazón de agregados. Miren que todo el material granular está trabado y no se desconfina. Entonces, el área de contacto que tiene este señor es toda esta área, ¿cierto? Mientras que cuando el material granular no está confinado, miren que el área de contacto, pues el material va a tender a su ángulo de reposo, entonces los esfuerzos se van a distribuir aquí en un área más chiquita que en esta. ¿Cuáles son las funciones de las geomallas biaxiales? Entonces, primero disminuyen las fallas progresivas, aumentando la vida útil de la estructura. Por ejemplo, evitan este tipo de ahuellamientos. Se reducen los espesores del pavimento, que es lo que les decía ahorita, que ese es el objetivo. Que si yo tengo un espesor X, este espesor se vuelva más pequeño al introducir la malla. Y pues es beneficioso con el medio ambiente y con la producción de CO2, pues porque vamos a tener menor cantidad de material para excavar, para extraer pues de las canteras. Hay 3 mecanismos de refuerzo en los pavimentos con las geomallas, esto lo habíamos visto en estabilización. Vamos a mirar uno por uno. Uno es el mejoramiento de la capacidad portante. ¿Qué pasa? Que si yo tengo una estructura de pavimento sin esta malla, la superficie de falla pues va a estar aquí en la subrasante, ¿cierto? Que es el material de menor módulo, entonces el que se nos va a deformar. Pero cuando yo coloco la geomalla al tener confinamiento y como los materiales están trabados, lo que va a hacer es que el módulo del material que está por encima de la malla se va a aumentar y la superficie de falla se nos va a trasladar
a este material. Entonces miren que esa superficie de falla no va a llegar a la subrasante y no se me van a generar esos abollamientos. Lo otro es que funciona como una membrana tensionada, esto no se da mucho. ¿Y qué significa? Que este esfuerzo que se está produciendo acá es mayor al que se está produciendo acá. Entonces, el esfuerzo que transmite la geomalla a la subrasante es mayor al esfuerzo que transmite la subrasante a la geomalla. Eso es como una compensación de esfuerzos. Y el mecanismo con el cual se hace el diseño para refuerzo es el confinamiento lateral, que es lo que les digo, la trabazón de agregados. Miren aquí en esta foto que las piedritas están trabadas. Profe, Señora. hay algunos compañeros que están esperando que los deje entrar. Andrés Gómez, ya aquí lo estoy dejando entrar, pero no tengo a más. ¿Quién más faltará? Gracias. Juan Camilo Mejía también falta. Profe, ¿se está grabando la clase? Ay, no lo empecé a grabar. La compañerita lo empezó a grabar. Profe, no toda, pero una parte sí. Bueno, vámonos con la suya. No, ¿saben qué? Yo la grabo ahorita a las 8. No hay problema, yo la vuelvo a dar ahora a las 8 y la grabo. Eso sí, sí. Alguien me está escribiendo por el chat de... Pero yo a Juan Camilo no lo veo. Bueno, entonces, los agregados se traban, entonces lo que les decía ahorita, ellos tratan de pasarle un esfuerzo acá a la costilla la transmite al nodo y este nodo pues lo va a transmitir a esta costilla. Bueno, miren, ahí se ve la trabazón de agregados en la foto. Entonces, ¿qué hace la geomalla? Restringe el desplazamiento lateral de estos agregados, se aumenta el confinamiento, la distribución de esfuerzos mejora y se reducen los esfuerzos y deformación por corte sobre la subrasante. Miren en esta foto, este señor es más chiquito que este y miren que este está sobre un textil y se hunde porque es una subrasante muy blanda. Mientras que este señor, que es más grande, está sobre la malla y miren que las deformaciones pues, son muchísimo menores a las que se producen acá. Bueno, entonces, ¿cuál es la metodología de diseño? Esto funciona para pavimentos flexibles. Acuérdense cuando vieron pavimentos, que los pavimentos son un sistema multicapa que van aumentando el módulo como de cada capa. Entonces es mejor el módulo de la carpeta asfáltica que el de la subbase y que el de la subbase y la subbase que de la subrasante. ¿Se acuerdan del número estructural? Que el número estructural que es de este conjunto, de este paquete, es el módulo de capa de la carpeta asfáltica por el espesor de la carpeta asfáltica, más el módulo de capa de la base por el espesor de la base por el coeficiente de drenaje de la base, más el coeficiente de capa de la subbase, el espesor de la subbase y el coeficiente de drenaje de la subbase. ¿Alguno me dice si se acuerdan de esto? ¿Esto lo vieron ya en pavimentos? Profe, pero ¿de qué norma estamos hablando? ¿De la ASTO o por vías? No, esto es diseño ASHTO. Esto es diseño ASHTO. ¿Se acuerdan de esta formulota? ¿Qué dice? Que uno básicamente lo que está encontrando es un tránsito de diseño, ¿cierto? Y que intervienen un montón de factores. La desviación estándar, el error estándar, que eso depende del tipo de vía, el número estructural, el índice, la diferencia entre el índice de serviciabilidad inicial y final, que básicamente eso fue como unos ensayos que se hacían a la gente y se les preguntaba que si el tránsito por la carretera era bueno o no era bueno. ¿Se acuerdan de esta fórmula? No, profe.
Pero ustedes ya vieron pavimentos. Sí, pues eso uno lo ve en pavimentos. Sí, claro, incluso estamos viendo pavimentos especiales. Ondiana. Ah, bueno. No, entonces el número estructural, pero pues esto sí es muy sencillo, es el coeficiente de capa por el espesor de esta capa. En esta no hay módulo de drenaje, coeficiente de drenaje, pues porque el agua aquí circula a través del pavimento. Aquí es el coeficiente de capa de la base por el espesor por el coeficiente de drenaje. Lo mismo acá. Entonces uno suma todo esto y me da un número estructural. ¿Sí? Resulta que cuando yo voy a hacer el diseño, yo parto de que tengo el diseño original de la estructura de pavimentos. Porque acuérdense que lo que yo voy a hacer es que esa estructura que yo tengo inicial la voy a volver en una estructura de menor espesor de material granular. Los coeficientes de capa pues dependen del tipo de material con el que uno esté trabajando. Por ejemplo, para el asfalto está entre 0.30 y 0.44. La base granular depende pues de los materiales que tengamos y la subbase granular. Esos datos están en el diseño del pavimento original. Yo no me voy a inventar nada. Yo tengo que tener el diseño original de pavimento para poder hacer esta optimización de espesores. El coeficiente de drenaje. Cuando uno diseña pavimentos, pues la idea es que uno escoja un coeficiente de drenaje bueno, que por lo menos el agua que entre a la estructura en un día sea capaz de ser evacuada. Si el agua no es capaz de evacuarse rápidamente, pues esa estructura nos va a fallar. El coeficiente de drenaje, entonces la idea es que esté alrededor de 1 cuando nosotros diseñamos pavimentos, pero como les digo, para hacer esta optimización yo tengo que tener el diseño original, yo no estoy cambiando nada de ahí. ¿Qué voy a hacer después? Yo tengo mi estructura original con mis espesores, mis coeficientes de capa y mis drenajes que conozco, y lo que voy a hacer es que voy a volver esta estructura más pequeña. ¿Qué tengo que hacer primero? El primer paso que tengo que hacer es convertir esta base y esta subbase en subbase granular. Pero obviamente el espesor final que me va a quedar acá no es la suma de este más este, porque yo no puedo sumar peras con manzanas. Yo tengo que convertirlas en igualdad de condiciones. Entonces, ¿yo qué tengo? Yo tengo mi fórmula original del número estructural. Yo tengo todos estos valores. Yo conozco mi número estructural original. Yo lo puedo calcular. ¿Cierto? Sí, yo conozco todo esto, entonces este número estructural nunca me va a cambiar. Así yo disminuya estos espesores, yo tengo que seguir garantizando este mismo número estructural, porque si yo ese número estructural lo llego a disminuir, ya esa estructura no va a ser capaz con el número de ejes o con el tránsito para el cual fue diseñada. Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar este espesor? Resulta que yo voy a desaparecer la base granular, ¿cierto? Yo la voy a quitar. O sea que la base granular de aquí se me va a desaparecer. ¿Qué tengo? El número estructural. Ah, bueno, ahí me acaba de aparecer Juan, debe ser el Juan Camilo de ahora. Bueno, entonces, yo tengo mi número estructural que ya lo calculé acá. Tengo el coeficiente de capa del concreto asfáltico. Sí, porque yo esto no lo he cambiado. Tengo el espesor del concreto asfáltico. Sí, porque esa capa yo no la he tocado. ¿Qué tengo? Que todo esto es subbase, ¿cierto? ¿Cuáles son los parámetros de la subbase? Estos de acá, los de 3. Entonces, ¿qué tengo? Un espesor nuevo que no sé cuál es. El coeficiente de la subbase lo conozco, sí, porque acá lo tengo. Y el coeficiente de drenaje lo conozco, sí, porque acá lo tengo. Entonces, ¿cuál es ese nuevo espesor? Despejo de acá, de sub 3, y me va a dar el espesor en subbase granular. Ahora que hagamos el ejemplo, lo vamos a ver más fácil. Bueno, ¿cuál es el aporte que hace la geomalla a esa estructura para poder disminuir los espesores de material granular? Acuérdense que esto es un método empírico y los fabricantes de las mallas, ¿qué hicieron? Un carrusel de prueba con diferentes tipos de CBRs. Aquí en este tramo había un CBR de 1, aquí había uno de 8, aquí había uno de 3 y otro de 3. Y pusieron en algunos tramos geomalla y en otros no. Entonces empezaron a mirar cuál era el comportamiento del tramo, por ejemplo aquí, qué le pasaba al tramo cuando estaba reforzado con geomalla y cuando no estaba reforzado con geomalla. Entonces miren,
Esta es una sección que no estaba reforzada con geomalla. Entonces, ¿qué pasó? Se ahuelló mucho. Este tramo tenía el mismo CBR que este, pero miren que la deformación no fue tan grande. Entonces, a partir de esos experimentos, llegaron como a este grafiquito. ¿Y qué es este grafiquito? En este gráfico uno encuentra el aporte que genera la geomalla a la estructura, que se llama LSR, que es estos valores en Y. Y en X, ¿qué teníamos? Los CBR. La gráfica azul es una geomalla de 20 kilonewtons, la gráfica roja es una geomalla de 30 kilonewtons. Entonces, ¿uno qué hace? Entra con el CBR, por ejemplo, un CBR de 3. Si voy a trabajar con una geomalla de 20 kilonewtons, corto acá, y este es el valor de aporte que va a hacer esto a la geomalla en la capa de subbase, porque acuérdense que convertí todo a subbase. Entonces, ¿yo qué tengo? Yo ya sé cuál es este espesor, ¿cierto? Porque ya lo acabamos de calcular. ¿Qué voy a hacer? Ahorita, al incluir yo la geomalla biaxial, voy a determinar este nuevo espesor, porque acuérdense que con la inclusión de la malla, este espesor se va a reducir. ¿Qué tengo que hacer? A la misma formulita que tenía, a la parte que tiene que ver con la subbase granular, le voy a meter ese LSR, que fue el valor que acabé de calcular acá, ya sea para geomalla de 20 o de 30 kilonewtons. Entonces, al yo meter este valor que aporta, este espesor va a pasar de este que teníamos acá a uno más pequeño. ¿Qué pasa? Yo ya ahí tengo la estructura reducida, pero está solo convertida en subbase. ¿Cuál es el siguiente paso? Convertir esa subbase nuevamente a como estaba original, que era base y subbase, con los nuevos espesores reducidos. Entonces calculo este valor incluyendo el valor del LSR, ya tengo mi nuevo espesor. Lo que hago aquí es que voy a mirar el número estructural únicamente de la parte granular. No voy a tener en cuenta el de la carpeta asfáltica porque a la final ustedes se han dado cuenta que ahí eso no interviene ni varía nada de la carpeta. Entonces yo calculo el número estructural de mi subbase granular y vengo nuevamente a la fórmula completa porque yo voy a volver esta subbase en base y subbase. ¿Qué desconozco acá? Yo ya sé cuál es el número estructural de mis granulares. Yo conozco el coeficiente de capa de la base, pero no conozco el espesor nuevo de la base. Conozco el coeficiente de drenaje de la base. Conozco el coeficiente de capa de la subbase. No conozco el nuevo espesor de la subbase y el de drenaje sí. ¿Cuántas incógnitas tengo a la final? 2, ¿cierto? Esta y esta. ¿Qué voy a hacer? Voy a asumir uno de estos dos, que sea constructivo. Normalmente uno que espesor asume el del material más costoso. ¿Cuál es el más costoso entre base y subbase? La base. Entonces yo asumo para la base un espesor de 15 centímetros y despejo el de la subbase granular. Vamos a hacer un ejemplo para que les quede más claro. Resulta que yo tengo un CBR del 2% en la subrasante. Me dan el diseño de la estructura de pavimentos. Me dicen que la carpeta asfáltica es de 7, el coeficiente es de 0.40. La base granular es de 20, el coeficiente es de 0.16 y el de drenaje es de 1. Las subbases son 50 de espesor, coeficiente de capa 0.11 y el coeficiente de drenaje es de 1. Y me están diciendo que haga una alternativa con geomalla de 20 kilonewtons. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Calculo mi número estructural. Bueno, hay algo muy importante. Los espesores, o sea, esta fórmula de Ashton, los espesores son en pulgadas. Tienen que poner mucho cuidado porque si los meten en centímetros, esto nunca va a dar. Entonces, ¿qué tengo con mi número estructural? Tengo el coeficiente de capa del asfalto, que es 0.40, por el espesor en pulgadas de 7 centímetros, que son 2,76, más la base granular, coeficiente de capa, 0.16, bueno, este es 5 sobre 0.16, espesor de 20 centímetros en pulgadas, por el coeficiente de drenaje, que es 1. La subbase granular, coeficiente de 0.11
espesor en pulgadas de 50 centímetros, que son 19,369, y el coeficiente de drenaje. Entonces yo tengo el número estructural de esa estructura inicial de pavimentos. Hasta ahí yo no he hecho nada. Simplemente tengo el número estructural de la estructura que yo voy a volver más pequeña. Listo. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a convertir esa base y subbase en un solo espesor. Entonces, ¿qué tendría nuevamente en la fórmula? El número estructural, que no va a cambiar, que fue el que acabé de hallar, 453, es igual a el coeficiente del asfalto por el espesor del asfalto, que los conozco, más el coeficiente de capa de la subbase, que la conozco. Este es el que voy a calcular, y el coeficiente de drenaje lo conozco. Despejo de sub 3 y tengo que yo pasé de 70 centímetros que tenía la base y la subbase a 80 centímetros en solo subbase. ¿Quién me dice por qué se volvió más grande? Yo les dije ahorita que no era sumar 50 más 20, ¿cierto? Porque es más grande. Para que haya menos deflexiones. No. En teoría, esta estructura es igualita a esta. No van. ¿Por qué? Porque resulta que la base es un material de mejores propiedades que la subbase. ¿Sí? Entonces, este se va a volver más grandecito. ¿Sí es claro? Juan, ¿quiere decir algo? No, profe, pues no me queda claro en este momento lo que me acabo de decir. Usted va a sumar 50 de subbase por 20 de base. Si usted convierte esta base a subbase, va a ser más grande que 20, porque esta tiene mejores propiedades que esta. ¿Sí? Sí. Por eso se vuelve más grande, porque usted desapareció la de mayor módulo. Ah, entonces solamente va a trabajar con la base, pero un poquito más con la grande. subbase. Voy a trabajar con la subbase. Yo esto... Pero ahí tiene que ver mucho el porcentaje de vacíos, ¿o por qué? No. La base es un material de mejores condiciones que la subbase, ¿cierto? Sí, más costoso. Entonces, y es más costosa. Entonces, 20 centímetros de base pueden ser, por decir algo, 30 de subbase. Listo, ¿Sí? correcto. Porque es de geomalla. mejor. No, aquí no hemos hablado de la geomalla. Ah, bueno. Si yo la base la voy a convertir en subbase, como la subbase tiene mejores propiedades, pues va a quedar más grande de lo que está. Sí, ¿Qué pasa si yo la subbase la quiero convertir en base? Que va a quedar más pequeñita. Porque la subbase es de menor propiedad que la base. Ah, listo. Ahora sí. Sí, profe. Sí. Eran 70 centímetros de base más subbase. Ahora los tenemos que son 80 de solo subbase. Esta estructura en este momento está exactamente igual a esta, porque el número estructural no lo hemos cambiado, seguimos con el mismo número. Ahora, ¿qué sigue? Voy a determinar cuál es el aporte que hace la geomalla. Nos dijeron que el CBR era del 2%, y nos dijeron que íbamos a trabajar con una geomalla de 20 kilonewtons, que es la azul. ¿Cuál es este valor de aporte? 1,39. Es el aporte que le va a hacer la malla a esa estructura. Entonces, cojo la misma fórmula que tenía ahorita, pero en la parte que está la subbase, voy a meter este valor de 1,39. El número estructural sigue siendo el mismo, no lo hemos cambiado. El coeficiente de capa y de drenaje y el espesor del asfalto no los he cambiado. Estos tampoco los he cambiado. El coeficiente de capa de la subbase y el coeficiente de drenaje. Despejo nuevamente este de sub 3 con el aporte que hace esto y nos pasó de 80 centímetros sin geomalla en solo subbase a 57 centímetros de solo subbase pero con geomalla. De la estructura que teníamos originalmente de 70 centímetros donde había base y subbase, más la que teníamos ahorita de 80 de solo subbase, más esta que tiene 57 de subbase con geomalla, son todas exactamente
iguales, pues tienen el mismo número estructural, aguantan el mismo tráfico. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular el número estructural solo de la parte granular. ¿Que cuál es? El coeficiente de capa de la subbase por el coeficiente de drenaje de la subbase por el nuevo espesor que acabamos de calcular, que es este, 57 centímetros, que son 22.42 pulgadas. Entonces tengo que el número estructural solo de esta capa es 2,47. Eso lo tengo que respetar, tiene que seguir siendo el mismo. Ahora, ¿qué hago? Pues vuelvo a la fórmula original, pero solamente de los granulares, base y subbase. El número estructural de los granulares es este que acabé de calcular, y entonces entro con el coeficiente de capa de la base, por el nuevo espesor de la base, que no lo conozco, por el coeficiente de drenaje de la base, que lo conozco, más el coeficiente de capa de la subbase, por el nuevo espesor de la subbase, que no lo conozco, por el coeficiente de drenaje de la subbase. Tengo dos incógnitas. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el espesor mínimo que puedo hacer constructivamente de base granular, que son 15 centímetros. Entonces voy a colocar aquí los 15 centímetros en pulgadas y voy a despejar el de la subbase. Esto no es que sea una regla general, que tengamos que volver la base siempre a lo mínimo. No, eso ya es dependiendo de los materiales que hayan en la zona o del gusto del diseñador. Yo puedo decir, no, voy a poner 20 de base y voy a calcular la subbase teniendo en cuenta que la base mide 15. En este caso escogimos dejar la base del menor material, del menor espesor, que son 15 centímetros. Entonces, al despejar aquí el de la subbase nos da que son 35 centímetros. ¿Qué tenemos? La carpeta asfáltica pues nunca cambió. La base la teníamos en 20, nos quedó de 15. La subbase la teníamos de 50 y nos quedó en 35, incluyendo una geomalla de 20 kilonewtons. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Esos 15 centímetros obviamente son compactados, ¿cierto? Sí, compactado. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces aquí ¿qué ganamos? Pues se redujo la base granular en 5 centímetros. Pues uno dirá, no, eso no es mucho, pero en un ancho de vía por varios kilómetros, pues eso es plata. Y la subbase pasó de 50 a 35, eso también es platica. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer el análisis para cada proyecto. ¿Cómo se instala? Acuérdense que cuando vimos estabilización, cuando se va a estabilizar, el geosintético se pone sobre la subrasante. Pero cuando yo voy a hacer refuerzo, el geosintético se pone entre los materiales granulares para hacer que se genere esa trabazón de agregados que les digo. Porque si yo pongo esta geomalla directamente sobre la subrasante, que es un suelo fino, ¿qué agregados se me van a trabar? Pues solo los de arriba, no se me va a generar trabazón acá. Mientras que si yo lo meto entre base y subbase, va a haber trabazón de los de la subbase con los de la base. Entonces, después de instalada la subbase, coloco la geomalla, se extiende. La geomalla se puede amarrar al suelo con como con estas U metálicas. Acuérdense que el suelo está compactado, entonces va a permitir que el gancho se pueda anclar. Y dependiendo del CBR que yo tenga, va a ser el ancho de mi traslado, como en los geotextiles. Entonces, si el CBR es menor a 0.5, pues que es muy raro ver eso, la unión es mecánica. ¿Y cómo es una unión mecánica? Se debe hacer el amarre con un elemento tal que ese elemento tenga la misma resistencia de la malla. Si el CBR está entre 0.5 y 1, ese traslado es de 90 centímetros. Si está entre 1 y 3, es de 60 centímetros. Si es mayor a 3, es de 30 centímetros. Y cuando se me acaba un rollo, como en este caso, pues yo voy a montar la siguiente geomalla, 90 centímetros. Bueno, se extiende la malla, luego se extiende el material granular. Acuérdense que la máquina no es recomendable que transite por encima de la malla. La idea es que la máquina vaya regando el material y a medida que lo va regando va pasando por encima de él. Finalmente, pues nos queda nuestra capa de base compactada y ya voy a poder poner mi carpeta asfáltica. Y
pues se compacta común y corriente, como haciendo una estructura de pavimentos común y corriente. ¿Cuáles son los campos de aplicación? Terraplenes para vías, por ejemplo, cuando uno va para la costa que la vía la levantan, o cuando uno va para Urabá. Refuerzos sobre suelos blandos, pues para evitar este tipo de ahuellamientos en la subrasante. Este es un testimonial, este era un proyecto en Cubal, tenían que hacer estos terraplenes. Estos terraplenes medían entre 1.3 y 5.7 metros de altura. En algunos casos pues hubo que poner varios refuerzos de malla. Miren el CBR, 0.5%, un CBR re malo. Empiezan a extender las mallas, en este caso eran geomallas de 40 kN. Miren que ya después de poner la malla, las deformaciones pues, que uno ve acá en el carro no son muchas, se van poniendo capas de geomalla, el material pues granular y listo. Esto es variante Cota en Cundinamarca, la geomalla sobre la subbase. Miren acá el traslapo. Esto es en Costa Rica, también una geomalla. Aquí se alcanza a ver la geomalla y el material granular que va por encima de ella. Bueno, aquí más fotos, refuerzo con geomalla. Miren lo que les digo, que este carro pues no se pare aquí encima de la malla, sino que él vaya extendiendo. Varias franjas de geomallas. Esto es en el Parque del Café. La idea es que estas arrugas no vayan a quedar debajo de este material, porque ¿qué pasa? Se vuelve una superficie de falla. Cuando estén colocando material acá encima en este lado, tienen que garantizar que esas arrugas se quiten y no se presenten, porque si no van a haber fallas. Bueno, entonces en resumen, cuando vamos a hacer refuerzo con geomalla, yo voy a trabajar con la metodología AASHTO. Ahorita, cuando vamos a hacer refuerzo con geoceldas, bueno, las geoceldas las vimos en su momento. Recuerden que es un sistema tridimensional, tiene forma pues de esta celda y la idea es que van a funcionar, ellas funcionan por confinamiento y lo que hacen es que aumenta el módulo del material que lo contiene. Por ejemplo, miren acá, si yo tengo un material, por más malo que sea, contenido, pues miren, el señor se para en él y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si yo pongo el material y me paro en él? Que eso no va a tener ninguna resistencia. Entonces lo que hace la celda es que aumenta el módulo del material que está contenido dentro de ella. Aquí pasa más o menos lo mismo que en las geomallas. Si yo no tengo la geocelda, que es esta, pues la superficie de falla que me va a transmitir esta rueda, pues va a ser más grande y se me pueden generar ahuellamientos en la subrasante. ¿Qué pasa cuando yo coloco la geocelda? Como la geocelda está llena de material granular, la superficie de falla se me va a trasladar al material que está dentro de la celda, que fue el que aumentó su módulo. Entonces las deformaciones van a ser mucho más pequeñas. ¿Qué hace la celda? A ver, les muestro acá. La celda, pues viene la carga vertical del tránsito, ella lo va a distribuir horizontalmente en la celda y la celda de acá pues va a realizar como un contraesfuerzo para acá. Entonces todos esos esfuerzos se van a ver controlados. Entonces ahí es que se incrementa el módulo de elasticidad del material que está contenido dentro de la celda. Acuérdense del bulbo de presión y resulta que cuando yo no tengo ningún refuerzo, pues las mayores presiones ¿dónde están? Justo debajo de la rueda. Son los mayores esfuerzos que se van a presentar. Se nos pueden generar superficies de falla locales. ¿Qué pasa cuando yo coloco la geocelda? Que el bulbo de esfuerzos ya no va a tener una altura tan grande, sino que va a ser una altura mucho más pequeña. Y miren que aquí no se presentan esos esfuerzos tan grandes que son los rojos y naranjas que se presentan acá. Entonces se hace una distribución de esfuerzos en un área más grande que la que teníamos acá.
Entonces nos va a permitir una carga más grande antes de que se presente la falla. Entonces se nos incrementa la capacidad portante del suelo de subrasante. ¿Cómo surgieron las celdas? Esto pues también ya lo habíamos visto. El cuerpo de ingenieros de Estados Unidos en esas guerras, cuando tenían que bajar los carros de los barcos en la playa, pues se les hundían ahí o se les pegaban. Entonces ellos tenían unos paneles metálicos que llenaban con el mismo material de la playa y por ahí sacaban los carros y los tanques de los barcos. ¿En dónde podemos aplicar las celdas? Pues las podemos aplicar en todo lo que tiene que ver con vías, como hemos visto, también para protección de taludes y para canales. Podemos hacer canales en concreto. Acuérdense que cuando yo hablo de un CBR menor a 3, yo voy a estabilizar. Entonces la idea es que cuando yo estabilizo, ¿dónde va el geosintético? Sobre la subrasante. Pero cuando yo voy a reforzar, el geosintético lo pongo entre los materiales granulares, lo mismo que vimos con las geomallas. Bueno, ¿cuál es la metodología de diseño? Aquí ya no nos interesa la metodología ASHTO. Aquí lo que nos interesa son los métodos mecanicistas. Yo no sé si esos los vieron en pavimentos. El método mecanicista es el que funciona por esfuerzos y deformación. ¿Qué pasa? Cuando uno es diseñador de pavimentos, uno no se puede quedar cuando diseña con solo el método ASHTO. Uno puede hacer el diseño por método ASHTO, pero si va a comprobar de pronto esfuerzos y deformaciones, puede que esa estructura no sea capaz con el tránsito para el cual fue diseñada. Entonces uno tiene que hacer una revisión. Uno diseña por ASHTO, pero debe revisar por este método mecanicista. Uno no se puede quedar simplemente con el diseño de ASHTO, porque uno cobra como por un diseño y después resulta que esa estructura no aguantó con esfuerzos y deformaciones y ustedes como diseñadores, si no hicieron las verificaciones, pues ustedes van a ser los responsables. Entonces el método mecanicista o racional trabaja por esfuerzos y deformaciones. ¿Qué significa esto? Esta es la carpeta asfáltica, estos son mis materiales granulares y esta es mi subrasante. Yo necesito calcular el esfuerzo horizontal en la carpeta asfáltica. Cuando yo hago esto en un programa, él me entrega varios valores. Me entrega una deformación horizontal aquí arriba. Me entrega una deformación entre carpeta asfáltica y capa granular. Me entrega otra deformación entre base y subbase. Y me entrega una deformación en subrasante. Entonces, cuando yo voy a hablar de la deformación horizontal, la que a mí me interesa conocer es la que hay entre la carpeta asfáltica y la base, o sea, la segunda, no esta, sino esta. Y ahí yo que estoy hallando, estoy revisando el criterio de fatiga de este pavimento asfáltico. Y para el tema de ahuellamientos en la subrasante, yo necesito conocer el esfuerzo, la deformación vertical que se produce aquí, entre la subbase y la subrasante, que es esta. ¿Cuál es la metodología de diseño con geoceldas? La idea es que aquí no nos vamos a devolver como hicimos con ASHTO, sino que aquí como diseñadores vamos a proponer una reducción. Puede ser que nosotros digamos que esta base granular la vamos a volver más pequeña, o puede ser que en la zona no se consigue base granular y yo consigo subbase granular, entonces voy a quitar la base granular y voy a trabajar solo con subbase granular. Otra cosa, si en el sitio hay material granular, así no sea base o subbase, yo puedo cambiar este material de acá por el material del sitio. Que en casos que cuando les digo que no se consigue material, que el acarreo es muy costoso y en el sitio tengo posibilidad de extraer material granular, pues yo lo puedo usar acá y me va a salir mucho más barato porque me estoy ganando el acarreo. Entonces la metodología de diseño es que yo voy a suponer una reducción de esa estructura, que tengo que hacer todo un procedimiento para saber si eso que yo puse está bien o no. Entonces uno no puede empezar a hacer como disminución de espesores muy grandes, no, hay que ir haciéndolo de a poquitos para que esa estructura cumpla. Yo les decía ahorita que lo que hace la geocelda es que aumenta el módulo del material que está por dentro. Entonces, por decir algo, esta es una base granular
la base granular tiene este módulo, pero al yo incluirle la geocelda a esa base granular, miren que el módulo de esa base pasa de acá a acá. Entonces es lo que les digo, se aumenta el módulo del material que la contiene. Ahorita con las geomallas hablábamos de un LCR, que era el aporte que le hacía la malla a la estructura. Aquí en geoceldas vamos a hablar de un factor que se llama MID, que es un factor de mejoramiento de módulos. ¿Y qué es eso? Como la relación que hay entre el material reforzado y el material sin refuerzo. Esto también fue algo empírico. Se llegaron a unos valores, pero por ensayos que se hicieron. Y la idea es que si yo tengo esta estructura de pavimento que es carpeta asfáltica, base y subbase, no retire la base porque no se consigue en la zona, ponga la celda y la llene o con la misma subbase o con un material granular de la zona. En el método mecanicista, a diferencia en AASHTO, que era coeficiente de capa, espesor y coeficiente de drenaje, aquí voy a trabajar con espesores, módulos de elasticidad del material de cada uno y coeficientes de Poisson. ¿Sí? Entonces yo conozco, porque yo tengo el diseño original, al igual que ahorita en Geomallas, yo conozco toda esta información de cada una de las capas. ¿Qué no conozco? ¿Cuánto se me va a mejorar esta capa, cierto? Porque eso es lo que yo voy allá. Bueno, entonces, cuando yo tengo la celda, yo tengo que mirar sobre qué material la voy a poner. Tengo que saber cuál es el material de apoyo de la celda y tengo que conocer el material con el cual voy a llenarla. El MIS es un valor que varía más o menos de 0 a 5, que es esta tabla. ¿Y esta tabla qué me dice? Que dependiendo de donde yo vaya a poner la geocelda, encima de qué material, normalmente yo lo pongo encima de la subbase. Entonces necesito conocer el módulo del material sobre el cual voy a poner la celda y el módulo del material con el cual voy a llenar la celda. Cruzo acá con este y me va a decir cuál es ese aporte que hace la celda a la estructura. Bueno, el espesor de las celdas para estructuras de pavimentos varía más o menos entre 12 y 15 centímetros. ¿Por qué esas alturas? Porque como yo tengo que compactar ese material granular dentro de la celda, si yo tengo una altura mayor, no voy a poder garantizar la compactación de este material. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una zona de confinamiento parcial de la celda y una zona totalmente confinada. ¿Cuál es la zona totalmente confinada? La altura de la celda, 2 centímetros arriba y 2 centímetros abajo. Realmente eso es lo que nos interesa para el diseño. La zona totalmente confinada. Altura de celda, 2 centímetros arriba y 2 centímetros abajo. Bueno, entonces yo tengo la estructura original de pavimentos. Voy a asumir, bueno, de la estructura original de pavimentos se supone que esa estructura cumple con esfuerzos y deformaciones, ¿cierto? Esa estructura, pues confío en que el diseñador que la hizo cumple para esos esfuerzos y esas deformaciones originales. ¿Qué pasa? Que con la estructura que yo voy a reducir, tengo que garantizar que esos esfuerzos y deformaciones se sigan cumpliendo y no se incrementen, porque si se incrementan, no voy a ser capaz de soportar el tráfico para el cual fue diseñado originalmente. Entonces, primero, hago una alternativa de reducción de espesores. O se puede hacer otra cosa. Puede que yo reduzca los espesores de las capas o que conserve el mismo espesor, pero use un material del sitio que no me va a costar. Bueno, vamos a mirar dónde vamos a poner la celda. En el caso de refuerzo, pues yo no la voy a poner sobre las antes. Acuérdense que yo la voy a poner sobre materiales granulares. Entonces determino en qué material va a estar soportada la celda y con qué material voy a llenar y escojo mi MID. Después voy a calcular el módulo mejorado. Acuérdense que la geocelda
mejora el módulo del material que la contiene. ¿En cuánto? Pues es lo que vamos a calcular. Si esta es la subbase, esta rosadita, y esta es la base, y la celda me mejora la altura 2 centímetros arriba y 2 centímetros abajo. ¿Qué materiales se van a ver mejorados en esta figura? ¿Quién me dice? La base. Los dos. Los dos. Porque aquí 2 centímetros no más, realmente eso es muy poquito, porque acuérdense que ella afecta 2 centímetros para abajo y 2 centímetros para arriba. Ay. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí. Listo. Entonces, vamos a hallar el módulo mejorado de este de acá, de la base o del material del sitio. Recuerden que yo puedo cambiar esa base por material del sitio. Entonces, ¿qué dice la formulita? Yo tengo mi espesor que ya definí de base o de material del sitio, ¿cierto? Tengo esta altura. Tengo la altura de la celda, ¿cuál está totalmente confinada en este material clarito? La altura de la celda de 2 para arriba. ¿Y cuál no está confinada? Pues H menos H1, que es H2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la fórmula? La zona totalmente confinada por el MIF, que esa zona se va a ver afectada y se va a incrementar por el módulo, ya sea del material de base o del material del sitio, más H2 que no está confinado, que no se ve afectado por el MIF, por el espesor de este mismo material, que es base o material del sitio, sobre la altura total de la estructura. De este, H sería esta altura, ¿cierto? ¿Cuál es el H totalmente confinado? ¿Quién me dice? H1. H1 más 4 centímetros, no. No, 2 centímetros. La zona totalmente confinada rosada son 2 centímetros, ¿sí? ¿Sí es claro? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál sería el H1? 2 centímetros. Por el MIF, que yo ya lo calculé, por el módulo de elasticidad, pero ya de este material. Más, ¿cuál sería H2? Sería esta otra, que no está confinada, por el módulo de este rosado sobre la altura total. Ya vamos a ver que esta no se mejora mucho. La que se mejora realmente harto es donde está la celda. Listo. Yo ya tengo mis nuevos módulos, mis nuevos espesores. ¿Qué tengo que hacer? Ahora sí tengo que entrar a revisar los esfuerzos y deformaciones de esa nueva estructura que yo propuse. Lo que les dije ahorita, vamos a evaluar fatiga, que es el esfuerzo en la fibra entre la carpeta asfáltica y la base. Y el ahuellamiento, que es el que se produce en la subrasante, que es entre la fibra inferior de la subbase granular y la subrasante. Bueno, hay un programa, yo no sé si ustedes alguna vez escucharon el DEPAF, el WinDEPAF, son programas que nos calculan esfuerzos y deformaciones. Entonces yo les dije ahorita, necesito conocer este epsilon sub z, aquí los colores están trabados, este epsilon sub z es entre la subrasante, ¿cierto? Por eso tomo este valor. Si ustedes ven, aquí está, carpeta asfáltica, capa superior, capa inferior, ¿cierto? Superior, inferior. Base, superior, inferior, subbase, superior, inferior y subrasante. Entonces, ¿cuál es el que tengo que conocer acá? Es el de la subrasante, que sería este. Y para la fatiga necesito conocer este, que es de la fibra inferior de la carpeta asfáltica, que es este, ¿cierto? O lo mismo que es entre este y este, miren que estos dos valores son iguales. Entonces, yo llego al programa, ahorita en el ejemplo lo vemos, meto los nuevos parámetros de mi estructura que yo cambié con los nuevos módulos, él me va a entregar unos esfuerzos y deformaciones, y yo qué hago con esos esfuerzos y deformaciones. Hay unas fórmulas de tránsito para saber si esta estructura que yo optimicé cumple con el tránsito para el cual fue originalmente diseñada. Yo conozco el tránsito de la estructura original.
Entonces esta estructura me tiene que aguantar ese tránsito o más. Si no, fue porque hice reducciones muy grandes. Entonces para la fatiga uso esta fórmula, que en esta fórmula, ¿qué interrogantes tengo? El epsilon sub t, que ya lo acabé de calcular en el programa, ¿cierto? El módulo de elasticidad del asfalto, que lo tengo. Listo. Yo entro mis datos acá. Si este tránsito de acá si este tránsito que acabo de calcular es mayor que el tránsito de diseño, esa estructura está cumpliendo. Entonces voy bien. Si me dio que no aguanta, hice una reducción muy grande. Bueno, y para el ahuellamiento también está esta formulita, que lo que necesito conocer es el epsilon sub z, que es el esfuerzo que ya calculé en el programa, y este tránsito de acá me tiene que dar mayor que el tránsito de diseño. Si me da menor, no cumplió, y si me da muchísimo mayor, ¿qué significa? Que yo puedo optimizar más esa estructura. Vamos a hacer un ejemplo, y yo creo que aquí ya sí me van a entender mucho mejor. Tengo una carpeta asfáltica de 18 centímetros, me dicen cuál es el módulo de esa capa y me dan el coeficiente de Poisson. De la base me dan lo mismo, de la subbase me dan lo mismo y de la subrasante me dan el CBR. Me dicen que este diseño está para 10.039.789, el número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Entonces, como mínimo, yo tengo que garantizar este tráfico. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular el módulo de la subrasante. El módulo de la subrasante, para poderlo obtener para poder que sea como el del concreto, el de la base, lo hago con una correlación y es que 10.35 por el CBR me da el módulo, ¿cierto? Les tengo el módulo de cada uno de los materiales que me lo dieron, lo convierto a kilogramos centímetro cuadrado y me dan el coeficiente de Poisson de cada una de las capas y las alturas. ¿Qué pasa? Yo voy a proponer una estructura. Yo puedo hacer reducción de carpeta asfáltica, no muy grande, la puedo reducir un poquito. Acuérdense que la carpeta asfáltica es el módulo más grande que tiene una estructura de pavimento. Entonces, si yo reduzco mucho esto, yo voy a poner en juego la estabilidad de esa estructura o voy a tener que hacer capas granulares mucho más grandes. Entonces, ¿qué alternativa voy a proponer? Yo voy a proponer la misma altura de materiales. La cosa es que yo voy a cambiar esta base por un material del sitio, que no tengo que comprar ni tengo que hacer el acarreo. Acuérdense que qué módulos se van a mejorar. La subbase se va a mejorar 2 centímetros y la base granular se va a mejorar la altura de la celda y 2 por encima. Esos módulos son los que, esos módulos son los que voy a entrar a calcular con la formulita del módulo mejorado. Listo. Voy a calcular cuál es el MIR. Entonces, me dicen que yo voy a poner la geocelda sobre la subbase. ¿Cuál es el módulo de la subbase? 105, que es el material de soporte. Aquí donde entro, en 100, que es el más cercano, ¿cierto? Es el material de soporte. ¿Y cuál es el módulo del material de llenado? Nos dicen que el módulo de material de llenado que se consigue en la zona es de 100 megapascales. Es un poquito de menor calidad que la subbase. Ya vamos a ver cómo va a quedar. Pues entro aquí, que es el más cercano, y me dice que ese MIP es de 3,8, ¿cierto? Tengo que hacer el cálculo del módulo mejorado del material del sitio, que tiene un módulo de 100 megapascales. Entonces, ¿qué tengo? Esa capa que iba a quedar de 18 centímetros. La geocelda es de 12.5. ¿Cuál es la altura totalmente confinada? 12,5 más 2, ¿cierto? ¿Y cuál es la desconfinada? Pues 18 menos 14,5. ¿Listo? Entonces, entro acá. H1, la zona totalmente confinada. 12,5 más 2. Por el MIF, que calculé que era de 3,8. Por el módulo del material de llenado, que son 100. Más el restante, que son 3,5, que no están confinados, por el módulo del material del sitio, que son 100, sobre 18. Entonces yo tengo que este módulo de 100 megapascales del material de zona pasó a ser 327. Miren cómo se incrementa. Mientras para la subbase, que solo son 2 centímetros confinados,
Para una capa de 60 de altura tengo totalmente confinado 2 por el MIF, por el módulo del material de la subbase, que son 105, más el restante, 58 que no están confinados, por 105 que es el módulo del material de subbase, sobre la altura total que son 60. Esta capa pasó de 105 megapascales a 109. Si ven que no es mucho lo que se incrementa, pero porque solamente los confinados son 2 centímetros. Listo, yo ya tengo mis nuevos espesores, tengo mis nuevos módulos y los coeficientes de Poisson si no cambian. Hay un programita que se los voy a pasar que se llama el WinDepth, que es para cálculo de esfuerzos y deformaciones, y el que me dice cuántas, ay, se me apagó en mi pantalla, ustedes están viendo. Sí, pero Esperen, ya voy a aprender. Bueno, entonces, ¿cuántas capas tengo? No cuántas capas granulares, ¿cuántas capas tengo? Carpeta asfáltica, base, subbase y subrasante. Tengo 4. ¿Qué coloco? El módulo de cada una de las capas. El módulo de la carpeta asfáltica no cambió. El módulo de la base granular, recuerden que pasó de 300, de 100, ¿qué? ¿Cuál era la base? El material del sitio era de 100 y quedó en 327, ¿cierto? Si lo cambio de unidades, me queda 3270. El módulo de la subbase cambió de 105 a 109, lo meto acá, y la subrasante no cambió porque el CBR no ha cambiado. Los módulos de Poisson pues siguen siendo los mismos, busco el del material del sitio, acuérdense que el del material del sitio es muy parecido al de la subbase, entonces pongo el mismo, y coloco los nuevos espesores que consideré, 15, 18 y 60. ¿Qué le tengo que decir a este programa? Tengo que seleccionar el modelo de carga. ¿Cuál es el modelo de carga? El eje con el cual fue diseñada la estructura de pavimentos. El eje de camión en vías, pues un carro en vías, es este que está acá, MOV Unicauc. Este es el eje que usamos aquí en Colombia. Seleccionamos este, le decimos copiar a la estructura y corremos el programa y nos va a mostrar los esfuerzos y las deformaciones. Entonces, acuérdense, para la fatiga necesito el epsilon sub t en la capa inferior de la carpeta asfáltica, aquí, o entre este y este, miren que es el mismo. Aquí dice microstrain, que significa por 10 a la menos 6, o sea que esto es 2.21 por 10 a la menos 6. Y para el ahuellamiento necesito el esfuerzo vertical, que es este, 247 por 10 a la menos 6. Con esta información entro a las gráficas, a las fórmulas. Entonces, para ahuellamiento, ¿cuál es el que necesito para ahuellamiento? Este epsilon z, que es 247. Entonces vengo, coloco 247 por 10 a la menos 6 y me dice que el tránsito que es capaz de aguantar esa nueva estructura es de 20 millones. Mayor a 10 para el cual fue diseñado, sí está bien. Decimos, uy, dio muchísimo más alto. Bueno, revisemos el siguiente. Fatiga. Acuérdense que la fatiga es este, es 2.21 por 10 a la menos 6. 2.21 por 10 a la menos 6, el módulo de elasticidad del asfalto en PSI, y me da que esta estructura nueva es capaz de aguantar 12.659.000 versus 10. O sea, estamos bien. ¿Qué podemos hacer? Disminuir un poquito los espesores. No podemos disminuir mucho porque ya de pronto este no nos cumple. O la podemos dejar así. O podemos hacer disminución de espesores y seguir trabajando con la base. Pues digamos, hay muchas alternativas. Si comparamos la estructura original, las dos tienen el mismo espesor, recuerden, sino que estoy cambiando base por material del sitio. Vamos a obtener una reducción de costos por metro de $3.16. Imagínense lo que les digo, el ancho de la vía por la longitud de la vía. Bueno, algunos testimoniales. Bueno, ¿alguna pregunta del ejemplo?
Creo que tengo un chat por aquí. ¿Les quedó claro entonces? Profe, yo tengo una pregunta, pero Sí. pues es con respecto a cómo se confinan esos módulos, pues cómo se pone el material sobre esos módulos y con qué se Sobre la compacta. celda. No, Sí. se compacta con un vibro común y corriente de llantas de rodillo. La Sí. cosa es que nosotros tenemos que poner por encima de la celda un poco más de material, cosa que cuando se compacte yo no toque las costillas de la celda porque la puedo aplastar. Pero es Ah. común y corriente. Ah, listo, correcto. Usted no vio el video que les presenté la vez de estabilización. No lo recuerdo. Espérense, los muestro. Ahí. Yo lo busco. Me quedo libre. Ay, no, ustedes no están viendo, ¿cierto que no? ¿Cierto que no va a presentar algo? Toca cambiar de pantalla. ¿Cierto que ahí están viendo? Sí, profe. Listo. Entonces, esto que vamos a ver es en estabilización, que la celda la van a poner sobre la subrasante, pero funciona igual y pongo la celda en los materiales granulares. Ay, bueno, aquí están colocando el geotextil de separación. Acuérdense que cuando yo instalo sobre la subrasante tengo que separar. Ahí están grapando las celdas con una grapadora neumática de acuerdo al ancho y largo de la vía. Se instalan unos palitos o varillas donde yo voy a meter la celda para luego poderla jalar y darle la forma. Estiran la celda, la llevan a los palitos que hay al otro lado. ¿Cómo sé yo que esta celda quedó bien instalada? Porque me debe quedar más o menos angulitos a 45 grados para acá y angulitos a 45 grados para acá. Eso significa que la celda quedó abierta igual en ambos sentidos. Ahí está lista para empezar a llenar. Acuérdense que para garantizar un mejor desempeño de estos materiales, el material de llenado debe ser un material granular. Si yo lleno con un material fino, el módulo no se va a incrementar tanto y es un material que realmente es costoso para no aprovecharlo de la manera que es. Entonces empiezan a tirarle el material. Acuérdense que aquí sí que menos el equipo puede caminar por encima de esto porque si no la va a aplastar. Empieza a regar el material. Acuérdense que debe quedar un poco por encima de la celda para que cuando yo haga la compactación pues no vaya a tocar la celda. Miren, es una compactación común y corriente. Y finalmente pues termino de poner mis capas y ya mi carpeta asfáltica. ¿Queda resuelta la pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, voy a volver. Bueno, les voy a mostrar testimoniales. Esto es un campo petrolero. Aquí sí les tocó hacer muchas cosas. Pusieron un geotextil de separación, 25 centímetros de material de crudo, 15 centímetros de subbase, un geotextil de separación, pusieron la celda, 6 centímetros de subbase granular y ya la estructura aquí va arriba. ¿Por qué está tan reforzada esta estructura? Porque aquí van a poner unos equipos de esos que pesan mucho, tanques con combustible y todo eso. Entonces se ponen los palitos para alinear la celda
se grapan los paneles. Esto se hace con una grapadora neumática que necesita un compresor. Miren que uno más o menos ve que quedan como parejitos los paneles. Se llena con material granular, miren, siempre dejando por encima. Y esto era lo que iban a poner ahí encima. Esto es para el mismo proyecto, para la parte de la vía. Pusieron un geotextil de separación, la celda y material granular. Como ellos no podían cerrar toda la vía, tenían que dejar en operación un carril, entonces hicieron esta parte, dejaron aquí la celdita arrugada, cosa que cuando fueran a hacer el otro lado simplemente las tiraban. Ahí la están llenando. Y aquí está lista para ampliar al otro lado. Este también es para una plataforma de extracción de gas. Miren el geotextil, la celda. El material granular, siempre dejando más por encima. Esto fue en una vía en Santander. Miren que incluso en curvas uno puede dar la forma que necesita. Se llena con el material granular y finalmente la vía quedó así. Esta es otra vía, geotextil de separación, llenaron con RAP. ¿Qué es el RAP? El RAP es cuando fresan los pavimentos y queda ese desperdicio. Entonces eso es algo que hay que botar, que no se puede botar en cualquier parte porque eso es asfalto. Y este es un muy buen método para no tener que botarlo, llenar la celda con ese mismo material. Y así quedó esta vía. Esto es para el Transmilenio. Resulta que cuando el Transmilenio está llegando como a la estación, pues tiene un frenado y no sé si se han dado cuenta, pero a veces la carpeta asfáltica se empieza a arrugar por ese frenado. Entonces aquí se puso geotextil de separación, se puso la celda, se recortó alrededor de los manjoles, se llenó con el material granular. Y así quedó. Esta es aquí en madera. Aquí se tenía que disminuir el espesor de material granular, ese fue el objetivo, se redujo a 35 centímetros. Se colocó la celda. Como aquí va el separador, pues no se puso celda en el separador, se llenó con el material granular y está funcionando perfectamente. Bueno, estos son más ejemplos en Bogotá. Aquí también llenaron con RAP. Aquí también tenemos el geotextil de separación, la celda, un sistema de subdrenaje lateral. Se llena con material granular y listo. Bueno, más fotos. Este también es RAP. No sé si tienen alguna pregunta. Les voy a montar en el Drive la presentación y les voy a montar el programita para cálculo de esfuerzos y deformaciones. Así no les sirva pues para el tema de geosintéticos, si alguno quiere ser diseñador de pavimentos o algo, es muy bueno por lo que les decía, uno hace el diseño por AASHTO y realiza las comprobaciones con este método. ¿Preguntas? ¿Todavía me escuchan? Sí, profe, pues no, ya es de uno revisar las presentaciones que usted manda y pues si surgirán dudas ya será entonces copiarle una a otra clase. Y el tema de Geosoft sí me parece muy complicado enseñárselos por acá. Más bien cuando entremos ya nos juntamos, pues si nos toca hacer clases solamente de Geosoft, pues lo hacemos, pero por aquí sí me parece más complicado enseñarles a manejar el programa. Lo mismo el programa que les acabo de mostrar, también lo hacemos cuando estemos en el salón. Listo, profe. Listo, profe. Profe, y el trabajo que usted colocó, sino que no sabemos si le llegó algo.
Pero ustedes ya me lo mandaron porque yo les dije que era para después de cuarentena. Ah, claro, sino que ese trabajo, la verdad no sé qué, como qué lineamientos tiene, profe, No, acerca de si es un informe, si es un informe. No, es un informe. Ese no tiene diseño. Pues no quiero ponerles a hacer un trabajo de diseño que no les he enseñado porque es muy difícil. Esto es solo teoría. Entonces, ¿qué quiero? Que busquen qué tipos de geosintéticos hay para control de erosión. O sea, control de erosión en riberas de ríos, en canales, en taludes. Me digan en dónde se usan y qué ventajas tiene usarlos. Entonces, por decir algo, mantos de control de erosión. Los mantos de control de erosión se clasifican en temporales y permanentes. Se usan en taludes, en canales. La ventaja que tienen es que la vegetación nace más rápido, protege el suelo de las lluvias, algo así. Listo, profe. Listo. Y si van teniendo dudas, me escriben. Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces nos vemos dentro de 8 días. Profe, respecto al primer trabajo que nos puso, que ya se envió por las deditas, pero todavía no tenemos la calificación de ese trabajo. Dentro de 8 días les paso la nota, ¿listo? Listo, gracias. Bueno, Gracias, profe. bueno, feliz noche, chao. Profe, se le quiere socia. ¿Qué? Qué mentiroso. Además, el que se mete en problemas es usted, ¿no?